Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional, domingo 23 de noviembre de 2025. 3 semanas para la segunda vuelta y la definición presidencial. Congreso completamente nuevo. Y partimos de inmediato con las claves de esta semana para dar pie a este programa. Y claro, quedan 21 días para la segunda vuelta. Tanto Kast como Jara afinan estrategias y comandos. Eso sí, tuvieron una semana prácticamente accidentada esta primera semana, dedicada muchas veces a salvar problemas que a proponer. En el caso de la candidata oficialista, dio de baja a su jefe estratégico y tuvo que echar pie atrás en la incorporación de Baby el Chamaco, un cantante urbano que formaban parte de su comando. En el caso del candidato republicano, ha tenido que hacerse cargo del presunto vínculo del diputado Araya con el tema, o con uno de los protagonistas, o con uno de los vinculados también al caso de la muñeca bielorrusa. Son problemas que han tenido que enfrentar los candidatos. Y un nuevo capítulo se escribe en esta relación de Chile y Estados Unidos, que no ha sido del todo fluida en los gobiernos presentes en ambos países. Nuestro gobierno envió una nota de protesta a la Casa Blanca después de los dichos, las declaraciones del nuevo embajador norteamericano en Chile, el presidente Boric, porque el presidente Boric había hecho declaraciones también respecto del presidente Trump. Bueno, se suman nada más las palabras entonces de este candidato y esta acción, perdón, del presidente con respecto al nuevo embajador y esta nota de protesta. Y el Senado acelera la discusión del presupuesto 2026 y revierte la mayoría de los rechazos que venían de la Cámara y que también, te recordará, de la Comisión Mixta. Bueno, el trámite ha estado marcado por los pocos espacios para hacer recortes y ahí está el nudo del problema. Y ahí está también todas las acciones que está tratando de llevar adelante el ministro Grau. Se sabe que solamente en noviembre hay de plazo para la discusión del presupuesto nacional para el próximo año. Mañana, en todo caso, sigue la discusión. Y presentamos a nuestros invitados de hoy para debatir estas semanas que se ponen calientes. Están muy calientes en lo político y en el clima, por lo menos aquí en Santiago, pero además se prevé que puede ir subiendo de temperatura. Saludamos en primer orden a José Carlos Mesa, diputado reelecto del Partido Republicano. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Y la diputada electa, pero va a debutar aquí, Constanza Juve. ¿Cómo está, Constanza? Muy buenos días. Muy bien. Gracias. La conocemos en las convenciones. En ese ámbito la conocemos, pero ahora en lo legislativo. Gracias. No, y como panelista durante mucho tiempo de Estado Nacional, así que muy contenta de estar una vez más acá. Exactamente. Constanza, gracias por estar aquí. Y lo conocemos en el ámbito de lo comunal, de lo ejecutivo, ahora en lo legislativo, pero es un actor de la política hace muchísimo tiempo. Don Carlos Cuadrado, diputado electo, gracias por estar aquí, pues en este nuevo, además con corbata un día domingo, eso es un statement, le decía yo, gracias por estar aquí. Pido a todos los que votaron por mí que me perdonen el disfraz. No, está muy bien, dignifica la política también en la forma de vestirse, ¿no? Y don Diego Ibáñez, a quien felicitamos por un triunfo muy importante porque pasa a ser hoy es diputado, va a ser senador en su región, en la región de Valparaíso. Diputado Ibáñez, un gusto. Muchas gracias por la invitación. No traje corbata, no acostumbro mucho a la corbata. Pero en el Senado quizás sí voy a tener que ponerme corbata. No lo he visto nunca de corbata. Una vez cuando el presidente asumió, ¿Ya? me puse corbata. Ah, mire. Y el presidente se puso, pero tú te pusiste. Está bien, ¿cierto? Libertad En los últimos meses iba bien terneado, bien encorbatado. Sí, es que el equipo me dijo, arréglate un poquito ahí al Senado. Ya, está muy bien. Mostrar madurez, yo creo. Está muy bien. A ver, ¿cómo han visto la primera semana de esta elección rápida, este mes que va a pasar muy rápido? Diputado Mesa, ¿cómo ha visto usted el desempeño de ambas candidaturas? O sea, yo creo que hay claramente dos estrategias muy distintas y confrontadas. En el sentido de que, por un lado, la campaña de José Antonio Kast decidió partir por el terreno, parte automáticamente el día siguiente de la elección, el día lunes, en la Araucanía, región de Los Ríos,
después se va al norte, a Arica, recorre varias zonas de acá de Santiago, ayer estuvo en la región de Valparaíso justamente. Entonces, es una primera semana, creo yo, en el caso del comando de José Antonio, muy de terreno. En cambio, la candidata Yanet Jara prefirió tomar otro camino, tan legítimo como el de José Antonio, que es el camino de los medios de comunicación, ¿cierto? Automáticamente al día siguiente estuvo en algunos matinales, lo que le da una vitrina distinta, una llegada a la ciudadanía desde otra perspectiva. Yo creo que se notan mucho estos dos diseños que son muy contrapuestos uno otro otro. ¿Ya? ¿Y usted cómo lo ha visto, Constanza? A ver, yo creo que políticamente hablando lo más relevante ha sido el hecho de que nosotros, a diferencia de Yanet Jara, íbamos divididos en la primera vuelta, ¿cierto? Había muchos candidatos que eran candidatos de oposición y por lo tanto creo que no solamente el simbolismo, sino que el hecho de poder aunar voluntades desde la UDI, RN, Evópoli, Demócrata, Johannes Kaiser, ¿verdad?, con el Partido Nacional Libertario, creo que ese símbolo de unión ha sido lo más relevante en términos de cómo se ha marcado la semana, la integración de los distintos equipos de trabajo programático y también en términos territoriales. Nosotros ayer tuvimos una reunión con todas las bancadas en el fondo que conforman Chile Vamos, muy fructífera, donde el encargado territorial o en general el jefe de campaña, que es Martín Arrau, hizo una presentación muy sólida en relación a cuáles van a ser los principales ejes territoriales. Eso se suma con la integración programática y se suma también con los distintos apoyos políticos, pero también... ¿Se han sentido cómodos, bien recibidos? Sí, no son aforinos, no son arrendatarios ustedes, totalmente. ¿no? Se sienten dueños del espacio. Totalmente. Ya. Y eso creo que ha sido muy importante. Todos por igual. Yo no he visto muy contentos ni muy llanos a participar los Evópoli, los amarillos, los demócratas, los votantes de Matei que eran más de centro. No los he visto mucho. ¿Los han invitado? O sea, yo te puedo contar lo que hemos hecho en el Distrito 9. No, más allá del no sé, el sentir, ¿me equivoco? A lo que voy es que las bases... Han estado todos convocados. Sí, todos convocados y las bases de esos partidos están completamente jugadas por José Antonio en segunda vuelta, completamente. Está muy bien. ¿Cómo han visto ustedes la primera semana desde la otra vereda, diputado Bueno, yo creo que Cuadrado? pasó algo similar a lo que pasó con el gobierno en el primer año, porque uno puede dividir este gobierno en dos etapas. La primera en que gobiernan quienes ganaron y la segunda donde entra en apoyo fuerte el socialismo democrático. Creo que los ajustes que se han hecho en el comando tienen una lógica similar en función de lo que vienen en estas 3 semanas de campaña. Y creo que eso es una garantía al discurso permanente de miedo y de temor que han hecho quienes en casi todos los ámbitos se han transformado casi en traficantes del miedo. Entonces, creo que la presentación del nuevo equipo que acompaña a Yanet permite suponer que va a haber un ajuste importante en las formas y en el contenido de la campaña y es por eso creo también que José Antonio Kast evita los debates porque ahora ya no es diluir el discurso entre 8 candidatos en un debate, sino que ahora es una confrontación de ideas personales. ¿De qué ideas? ¿Del prestado o ideas de ella? Porque saca ideas. Nosotros así, somos una coalición pero y por lo ventilador, tanto son ideas de ella y nuestras también. Por lo tanto, así se trabaja en coaliciones. Por lo tanto, creo que la razón última, independientemente que sean ideas nuestras o de ella, el adversario político debiera, por generosidad y por pedagogía política, participar en los debates. Pero, Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en esta segunda vuelta vamos a tener más debates que en cualquier segunda vuelta desde el retorno a la democracia? Históricamente, ninguna segunda vuelta ha tenido otros debates pero déjame hacer la pregunta. Sí. Históricamente, ninguna segunda vuelta ha tenido otros debates que no sean los de Anatel y los de Archie. Por lo tanto, fíjate tú esto. Por lo tanto, la programación que hace y la estrategia de campaña que hace José Antonio para la segunda vuelta dice, bueno, hay que ir a estos debates que tradicionalmente siempre han existido y el resto lo vamos a dedicar para estar en terreno. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de los deseos de un comando ajeno al nuestro, de una candidata que no es la nuestra? El día que nosotros permitamos que Yanet Jara nos diga a nosotros qué hacer,
cerremos por fuera. O sea, Vamos nos vamos a sobre recibir ese órdenes de punto. Janet Jara. Déjeme Creo que es terminar más la vuelta de cómo están viendo la primera semana y después lo entramos a esos temas. Bueno. Por favor. Sí, a ver, yo veo una primera semana donde la candidata Janet Jara nos ha mandatado a todos los comandos territoriales a reunirnos con los alcaldes. Ayer estuvimos en San Felipe, estuvimos en Valparaíso, con los alcaldes de la Concagua, con los alcaldes de Viña del Mar, Valparaíso. Y creo que ha sido una primera semana de recoger ideas distintas a las que estaban primeramente en el programa. A propósito de lo que señala Constanza, yo creo que es un valor recoger ideas del resto. Yo creo que es un valor en política. Y no significa en ningún caso darse vuelta a la chaqueta, sino que al contrario es reafirmar que estás preparada para gobernar absorbiendo las ideas del resto, escuchando a quien piensa distinto y pudiendo llegar a acuerdos. Que yo creo que es la gran diferencia que existe entre Janet Jara, es que ella puede llegar a acuerdos, es que ella logra acuerdos, reforma de pensiones, sueldo mínimo, 40 horas, con quien no piensa como ella. Entonces es garantía finalmente absorber estas ideas de devolver el IVA en los medicamentos, el tope de las remuneraciones Usted se en el refiere a sector absorber las público. ideas de Parisi. No, y también de Evelyn Matei. Ella toma la idea del Plan Oncológico Nacional de pie cero para la tasa para la primera vivienda. Creo que es muy importante que ella sea capaz de escuchar y de abrirse, porque de eso se trata gobernar finalmente, de dialogar permanentemente con quien no piensa como tú, y creo que esas garantías de gobernabilidad, a mi juicio, las tiene mucho más Janet Jara que José Antonio Kast, donde su partido votó a todo en contra y no están dispuestos a escuchar a alguien que piense distinto a ellos. El punto es que tiene que ser viable las propuestas, no podéis tomarlas todas asumiendo que la devolución del IVA de los medicamentos, lo de la primera vivienda, que es lo que planteaba precisamente Son Evelyn viables, Matei. son viables. Sí, está bien, Sí. pero son viables. En un día se dieron cuenta que sumando todo mezclamos, todo es viable porque pareciera No, esto no un todo acto es viable. desesperado. No todo es viable. Todo es viable económicamente. Esto es viable económicamente. Acordémonos que el Frente Amplio perdió, no le pega mucho a los números, entonces ¿estáis seguros O sea, que es viable? discutamos de Todo- números entonces. No, por eso te digo, Discutamos pero de es números. viable todos en Discutamos de un día números. agarrar todas El las IVA, ideas de los demás. el IVA, No, de uno. A ver, plantee no. su posición y luego le que yo- responde de uno. Yo creo que más bien, a ver, si esta cuestión ha sido, y me parece que la gente en general lo nota. El problema que tiene Janet Jara es la falta de credibilidad, porque pareciera acomodarse o reacomodarse dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentra y de alguna forma trata de hacer creer de que ya no cree lo que creía antes, que ya no es comunista, que ahora es más socialdemócrata, que es más de centro izquierda, que vamos a tomar las ideas de los demás, pero la realidad es que en el fondo el programa lo cambiaron 3 veces, que está bien. Me parece súper bien esto como de acomodarse y de llegar a un acuerdo por mayoría, porque uno tiene que apuntar a una mayoría. Pero otra cosa distinta es agarrar las ideas de todos como para vender un tremendo paquete populista para que la gente en la práctica, creyendo que la gente en el fondo es interdicta y que no se da Diego. cuenta que hay un problema de credibilidad ahí. Diego, a ver si responde eso porque para escuchar ese debate. Sí, hablemos de cifras. A ver. El 50% de lo que recauda el Estado viene del IVA. Y el IVA es un impuesto en principio regresivo desde el punto de vista de quienes menos tienen, finalmente aportan más, porque para el mismo kilo de pan pagan el mismo porcentaje, el mismo 19%. Ahora bien, cuando tú le quitas el IVA a los medicamentos, tú puedes absorber y recaudar desde otro lugar. Por eso la reforma tributaria que nosotros habíamos planteado, lo que quería era reducir la evasión y la elusión, que son cerca de un 7% del PIB nacional. Y ustedes la rechazaron. De hecho, lamentablemente era una reforma que a mi juicio ni siquiera le iba a cobrar más a los más ricos, sino que solo les proponía pagar su parte de la cuenta, que era ese 7% que se pierde en evasión y elusión. Y creo que es viable desde ese punto de vista porque uno puede distribuir mejor la riqueza en Chile. Quien hoy paga un medicamento ganando el sueldo mínimo, 529.000 pesos, ese medicamento le sale mucho más caro a quien gana 4 o 5 millones de pesos, que son el 1% más rico de la población. Fíjate que el 90% de los chilenos y chilenas gana menos de 750.000 pesos. El 90%. Por tanto, me parece lógico, viable, pensar que una propuesta de ese tipo, que la toma Franco Parisi y que nosotros la hacemos propia, porque, insisto, es un valor escuchar, analizar y proyectar económicamente las propuestas del resto. Lo que se dejaría recaudar por el IVA a los medicamentos, ¿habría que recaudarlo a través de una reforma tributaria? No, a través de fortalecer la fiscalización para evitar la evasión y la ilusión de impuestos. Que ¿quién podría estar en contra que se hiciera cumplir la ley, no? Es que eso justamente era lo que venía también a reformar la reforma tributaria, que incorporaba, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, porque no solamente para perseguir el narcotráfico, sino que también es para perseguir a quienes Yo creo evaden que y eluden ahí puedo hacer impuestos. un punto. Sí, es que Diputado Mesa. a mí me queda la... Sí, cortito. Disculpe, ¿quiere contestarle? No, sí, súper- Disculpe, diputado. Súper Disculpe, cortito. tiene Yo usted creo, la palabra. yo creo que lo que ha dicho Diego es precisamente el tema donde está la falta de credibilidad, por 2 razones. Uno, ahí hay una diferencia ideológica clara entre esta candidatura y la candidatura de Janet Jara.
El Estado no crea riqueza, el Estado se la gasta. Y hoy día por eso la ley de presupuesto es tan importante. Nosotros estamos por crear riqueza, no por el hecho de redistribuir. Oye, el Estado Yo te escuché tranquilamente. Redistribuir lo que hay y ojalá tratar de sacarle alguna tajada al que... No, es que el que gana más tiene que paga más, pues paga más con el impuesto a la renta. Entonces, eso como de redistribuir riqueza, no, lo que hay que hacer es crear riqueza y para eso necesitas ¿También crecimiento distribuir económico. o solo crear? Por eso tenemos que tener mayor crecimiento económico. Y lo segundo, porque todo el mundo me dice, oye, no, es que lo del levantamiento del secreto bancario. Señora, señor, usted sabe que el secreto bancario se puede levantar. Lo único que uno le pide, y que eso es lo que está en la ley hoy día, es que hay una autorización judicial. ¿Para qué? Para evitar, como el mismo exdirector del Servicio de Impuestos Internos reconoció, abusos por parte del Servicio de Impuestos Internos. Diputado Sí, Mesa. dos cosas. Mira, sí, primero respecto al tema de la credibilidad, yo creo que va a ser uno de los ejes de esta campaña, el tema de la credibilidad. Porque es muy fácil, o sea, es fácil decir, tomo estas propuestas de cada quien, pero ¿quién es el que te da muestra hoy día de que las va a cumplir? Y a mí me llama mucho la atención que incluso Janet Jara ha llegado al absurdo, digamos, de tomar propuestas de la campaña 2021 de Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque Gabriel Boric no fue capaz de cumplirla. El límite a los altos sueldos fue una propuesta de Gabriel Boric. La toma hoy día Janet Jara, entonces, ¿por qué le vamos a creer a Janet Jara, ministra Gabriel Boric, que va a cumplir con este tipo de promesas si ya su jefe durante 3 años y medio no las cumplió? Pensemos, por ejemplo, en lo que pasa con el límite o el fin a la pitutocracia. Nosotros le pedimos al gobierno, presidente, ayúdenos a sacar adelante la ley antipituto. Cero ayuda, cero. La tuvimos que sacar a forceps, la sacamos de la Comisión de Gobierno Interior, la llevamos a votación en la sala de la Cámara de Diputados y vean, a los chilenos busquen ley antipitutos, cómo votó cada uno de los diputados que estaban en ejercicio en ese momento. No tuvimos el apoyo, entonces al final la gente dice, claro, promesas, pero a la hora de cumplir, al final van a seguir igual gobernando con el manifiesto comunista. Con el manifiesto comunista, ya, pues, Juan Carlos, tú eres diputado y eres José abogado. Carlos, se tiene que acostumbrar José Carlos, al nombre ya me de don acostumbraré Carlos. a tu nombre. Somos Pero que un tocayos, abogado soy que vecino de su comuna. Sí, por supuesto, eras vecino nuestro. ¿Usted ha leído o va a leer el manifiesto comunista para entrar a A ver, legislar? es muy cortito. Hay que leer el manifiesto, 1080, ya me lo leí hace mucho tiempo. Por eso cuando es tan cortito, cuando se aplica, mira cómo quedan los países Claro, destruidos. pero posiblemente dicen eso los que no lo han leído. Pero preguntémosle en Cuba pero sí, cómo mira, lo yo no- sienten. Y te fuiste a Cuba. El Sí, discurso o Corea del típico de Norte, ustedes. o vámonos más No, pero si cerca. estamos Preguntemos en hablando de Recoleta cómo Chile, funciona. compadre, Con estamos los fraudes hablando de enormes. Chile. No nos vamos a Cuba, quémonos en Recoleta. Ya. ¿Cómo se ha aplicado las políticas comunistas en Recoleta? Con fraude, con una supuesta farmacia popular que los vecinos Bueno, pero reclaman mira, todos los días, yo oigan, no no hay entro- medicamentos. José Carlos, no hablemos de Cuba, perdón. hablemos de Recoleta. Creo que ese discurso, hazlo con otros colegas tuyos del Parlamento que enganchan en esa discusión. O sea, tú no estás dispuesto a debatir todos los temas. Yo vengo entrando Pero tenéis que estar al disponible Parlamento a debatir todos los temas, y po. espero debatir con seriedad. Sí. Si ¿No tú te me parece di- serio hablar de la administración de Recoleta? ¿Cómo van a hacer ustedes el discurso que yo no voy a entrar? Tú me vas a decir Recoleta y yo te voy a sacar, no sé, Maipú. Y en eso se empata y la gente Debatámoslo, queda, po. Debatámoslo. queda en nada. Eso no es un empate. Yo voy a Debatámoslo. A ver, Diputado yo Mesa, ¿usted pretendo estima hacer una que política- pretenden hacer un gobierno del estilo cubano? ¿Le Lo que parece yo- que el diputado pero, Cuadrado... Lo que yo- ¿Le lo que parece yo- a usted? pero- Déjeme yo lo voy a responder para que- déjeme un para que segundo entienda. porque esto no es solamente hablar. La pregunta clara. ¿A usted le parece que estos señores que están aquí representan el modelo cubano de gobierno? A mí lo que Usted está vencido no para que ellos después es que, digan. es que es- Pero no es sí una o cuestión no, tan deme simple. hecho, ¿Sabes por qué? deme hecho, Yo te voy a deme responder hecho. por qué. Pero sí o Porque no. desde los 14 años hasta hoy día, Janet Jara ha sido militante del Partido Comunista más tiempo del que llevo yo vivo en esta tierra. Entonces no me pueden venir a decir ahora que no es tan comunista, no, es que no es tan cuadrada, no, es que en realidad no es tan de izquierda. Eso es lo que yo le pido, honestidad intelectual. Digan, la candidata es comunista, Bueno, punto. a ver, primero, Ya, eso primero. no es honestidad, eso es un dato. Esto es como que... Pero estamos- lo han negado como han podido. Un segundo, es que nadie puede, es como decir, estamos en un programa de televisión, esto no es discutible, estamos en un programa de televisión. Janet Jara es militante comunista, pero la pregunta es distinta. Este es un buen programa de televisión, unos dirán que es pésimo, otros que es muy bueno. Que estos señores son comunistas, no lo son. Ellos van a hacer o quieren hacer a su juicio un gobierno comunista, usted ha dicho, como el cubano, ¿le parece? Yo creo que si tuviera el Pero sí poder o no. para hacerlo, lo haría. Afortunadamente va a tener una oposición. ¿Ustedes creen que ellos como la quieren hacer un nuestra? gobierno como el No, cubano? yo me imagino que ni Diego ni Carlos quieren hacerlo. El problema es que la presidenta que están apoyando es comunista. Y se puede, y hay gobiernos que el presidente Elwin hizo un gobierno demócrata cristiano.
Yo creo que si uno analiza la forma en que gobernó Elwin fue muy demócrata y cristiano en ese momento, en esa época. ¿Quién podría negarlo? ¿El gobierno Lagos fue un gobierno socialista? Socialista de lo que eran los socialistas en los años 2000, por supuesto que sí. O de una coalición Pero donde al había final, gente distinta. a ver, estamos escogiendo presidente de la República. No estamos escogiendo Ya. equipos de gobierno. Perfecto, a ver. Juan Carlos. José Carlos. José Carlos, a lo que nos convoca. Cuando tú señalas el manifiesto comunista que está perdido en la historia, cuando señalas que posiblemente no nosotros, pero otros dentro de la coalición podrían hacer un gobierno estilo Cuba, nuevamente te reafirmo la convicción que tengo de que ustedes son traficantes del miedo. Yo creo que tienes que tener cuidado con la palabra traficantes. Bueno, sobre todo conmigo, que a mí me apuntaron mercaderes del miedo. No, es que, ojo, Mercaderes del miedo. Traigamos, José es que a mí Carlos, me apuntaron discúlpame. con una pistola en la cabeza. No me hables de miedo a mí. Discúlpeme. Bueno, a mí tampoco. Hace 3 meses me apuntaron con una pistola en la cabeza para robarme el auto. No me hables de miedo a mí. A mí también en el mismo lugar que ver, te a ver. Entonces debería entender Yo que no hablar voy del a miedo entrar a la no es discusión típica una de los cuestión diputados. baladí. Vamos a lo Ojo, porque al profundo, final le estás no a lo faltando el respeto superficial. a cientos de chilenos que han vivido. Orden porque Sí. estamos discutiendo sobre un tema. Pero yo le pido usted que no mismo- falte el respeto a los que usted- han tenido una pistola en la cabeza nadie- en los últimos usted meses. llevó el tema, lo derivó al tema del comunismo. Interesante, lo tomamos, pero desarrollémoslo. Lo porque no vamos a ir- importante es que ustedes dan la idea de que nosotros somos la continuidad de algo malo, de algo pernicioso y que Janet Jara lo va a echar a perder aún más. Primero, no necesito voceros para que Kast diga a través suyo lo que debiera decirle personalmente en un debate a Janet Jara. Porque Janet Jara es la mejor para responder y Kast es el mejor para atacar. Por lo tanto, habla con tu candidato para que vaya a los debates en que sea invitado. Su candidata dijo que el candidato Kast era un peligro para Chile. Si eso no es miedo, ¿qué es lo Bueno, que es? que se digan las cosas personalmente y Pero que nosotros eso no es lleguemos a la traficar- conclusión. ¿Eso no es traficar con el miedo? Decir que el candidato Bueno, de estos señores es un candidato en el- que es peligroso para un país cuando hay un porcentaje de chilenos que vota por esta opción. Bueno, a ver, estrictamente el peligro puede ser que cambia algo, cambia menos. No está diciendo lo que dice José Carlos, perdón. O José, nomás, sino José, listo, es más fácil. en términos de que Chile va a pasar a una dictadura cubana. Lo que sería grave si mi candidata dijera que habiendo apoyado la continuidad de Pinochet con el sí, José Antonio sería fascista y querría instalar un gobierno fascista en Chile. Pero si lo dicen Eso no todos lo ha los días. dicho, no lo va a decir. No, Janet, no, y pero, ustedes dan pero en a el entender- Congreso, Diego Bueno, y muchos pero, otros nos han pero dicho estamos eso hablando nosotros miles de aquí. veces. A ver, José Carlos, estamos hablando hoy día aquí nosotros. No estamos en Cuba, no estamos en ninguna parte más que en Chile y en TVN. Por lo tanto, ordenemos para no Ordenemos el debate, dispersarnos. yo no tengo ningún problema. Y segundo, Pero cuando respondamos ustedes entonces. dicen de la continuidad, te voy a leer algo que creo que te gusta, pero capaz No, que pero lo niegue. cuidado que no me interprete usted. Alza de salario mínimo, preguntémosle a la gente que nos está mirando si le gustaría o no que continuara el alza del salario mínimo, las 40 horas, el royalty minero, el papito corazón, las viviendas sociales que se cumplieron casi el 88% de la meta que se había impuesto el presidente puedo responder ahora? Boric, el tema de la discusión del aborto, el tema de la discusión de la Constanza Jugo, le doy la eutanasia, palabra. de la ley Carlos. de afiliación, el acuerdo de unión civil. Carlos, demos- Esa es la continuidad que nosotros representamos. Está hecho el punto. Sí. Dinos tu Voy a posición. tomar ese punto después, Constanza sí. tiene la palabra. Constanza tiene la palabra. Gracias. A ver, yo creo que el tema de si va a ser un gobierno comunista o no, vamos a los datos, ¿cierto? Vamos a los datos. Me imagino que ustedes dos, panel del frente, votaron a prueba para la primera convención constitucional, ¿no? Como votamos en contra para la segunda. Votaron a prueba. Bueno, Como votamos en contra para la segunda. esa propuesta ¿Como la segunda? buscaba Don Diego, refundar el país. ya va a tener su espacio. Sí, ya, o sea, a ver. La deformación profesional de los tranquilo, diputados. tranquilo, Pero yo he estado tranquilo. tranquilita escuchando, pero Que interrumpa. pero que no, o sea, el tema de que era una propuesta refundacional, que dividía a Chile en distintas naciones, que creaba autonomías territoriales indígenas, que tenía justicia diferenciada. Entonces, cuando a mí me dicen, claro, y que generaba un control del Estado respecto a los temas relevantes, como salud, como educación, más de lo que hay hoy día,
como el tema previsional, donde se negaron una y otra vez a establecer de que en el caso de una expropiación se pudiera establecer una indemnización al precio de mercado y no al precio, comillas, considerado justo. Bueno, ustedes votaron a prueba de eso. Entonces, cuando me dicen, bueno, va a ser un gobierno comunista si estas personas son comunistas o no, yo creo que es simplificar o hacer muy simplista el debate. Pero sí estuvieron de acuerdo con una propuesta que en la práctica hacía que nuestro país fuera un país completamente distinto y cambiara hacia esa línea, hacia una línea de control del Estado frente a las personas. Entonces, hoy día, no porque la olita ya no vaya a favor de la izquierda, sino que más bien vaya una olita al favor del sentido común, al favor también de la derecha, las ideas de seguridad, lo que normalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista votan en contra, que se sancione de alguna u otra forma los indultos que Gabriel Boric le hizo a los condenados por el 18 de octubre. Entonces, que hoy día se pongan camaleónicos y que digan, ¿sabe que ahora estamos en esta posición? Eso no quita que lo que en verdad la representante presidencial que tienen ustedes cree en todo eso y ustedes también, porque votaron a prueba en ese plebiscito. Entonces, en ese contexto, seamos como bien honestos en términos de decir qué es lo que verdaderamente creemos. Ahora, por otro lado, uno dice, mire, llegando Janet Jara en la práctica es mucho mejor para los debates porque responde sí, pero ¿qué responde? Porque resulta que ella plantea en su primaria que ella no va a mentir. Dice, mi único compromiso es que no mentiré. Oye, ganó la primaria y lo primero que hizo fue mentir respecto a que en su programa de gobierno no estaba el tema de la nacionalización, que en su programa de gobierno no estaba el tema del aborto libre. Y además, por otro lado, a propósito de los traficantes del miedo, y con esto termino porque escuché un mercaderes debate, o mercaderes y todo, en un foro con empresarios, Janet Jara les dice, ustedes tienen que pensar en la paz social. Así como una cosa así como medio que lo tiró como medio amenaza. Y después dice, y por si acaso, para que nadie malentienda, yo no voy a expropiar todavía. Entonces, por lo menos una broma de mal gusto que yo diría que es básicamente lo que generalmente creen. Don Diego Ibáñez. Pues en vez de interrumpir, tiene su momento. Sí. Con toda calma. Creo que la política a veces es súper bulliciosa y comunica muy poco de esperanza a la ciudadanía. Me da la impresión de que quienes están viendo este programa pueden sentir una decepción profunda en torno a la calidad del debate, a la profundidad, porque yo no quiero hablar ni del pasado, no quiero hablar ni del primer proceso constituyente, porque yo podría sacar en cara todo el segundo proceso constituyente. Entonces, al final, siempre la política se convierte en un juego de suma cero. Yo quiero hablar de propuestas para la gente que nos está escuchando hoy día. Dijeron que el royalty minero iba a hacer explotar la inversión minera extranjera en Chile. Fíjate que tenemos una inversión histórica y ese dinero que va directo a Catemu, a Petorca, a la Concagua, a San Felipe, a Yayay, ayuda a mucha gente. Ayuda a mucha gente. Y eso lo logró justamente también el trabajo de Janet Jara. Yo a lo que me quiero referir es a resaltar en positivo los valores de quien yo creo que puede conducir bien los destinos de Chile, independiente de su militancia política. ¿Sabes por qué? Porque ella sabe escuchar, porque ella llega a acuerdo con quien piensa distinto, porque ella, estando, y yo también estando muy en contra de las AFP, quisimos aprobar un proyecto que mantiene a las AFP para subir la PGU y para crear un seguro social. ¿Qué más de credencial de acuerdo, de democracia, de yo estar dispuesto a aprobar algo que no me convence, pero por beneficio de la ciudadanía? Entonces yo creo que con ese temple, con ese corazón y con esas ganas de querer a Chile, creo que la candidata Janet Jara es la mejor. Porque, insisto, es capaz de ponerse en el lugar del otro, de quien piensa distinto y sacar adelante acuerdos. Quiero cerrar, disculpa. Sí, cierre. Quiero preguntar algo al diputado Mesa. Sí, Algo que se te solamente olvidó. quiero cerrar. La ley de subsidios laborales, que hoy día pretende fortalecer la inversión y crear empleo focalizando los actuales subsidios en las mujeres y en los jóvenes. Es una cuestión súper importante. Y uno podría decir, es súper neoliberal la lógica del subsidio. Pucha, pero es la constitución que tenemos, porque los dos procesos fracasaron, como bien decía Constanza. ¿No le gustan los subsidios a usted? Pero lo estamos aprobando. ¿No le gustan los porque subsidios? Es una refocalización de los subsidios a quien más los necesita. Porque lindo que actualmente... hablen de focalización en me el término. llena el alma, me llena el alma, es un Ya, gusto pues, cultural. debatamos. Me llena el alma, muy contenta al almuerzo. Déjame. Actualmente, el 95% de los subsidios laborales, que es plata que viene de los impuestos de todas y todos los chilenos, se va a la gran empresa, que es el 1,2% de todas las empresas del país. Esta redistribución que está proponiendo esta candidata presidencial, en su momento, va a la pyme. Va a la pyme, que da el 60% del empleo. Subsidio a las pymes. Partidario a los subsidios. Totalmente subsidio a las pymes. Pero si Quedó grabado, en ese quedó trabajo, grabado. por favor, grábeme 1000 veces. Estoy muy de acuerdo en subsidiar a la pyme, porque hoy, lamentablemente, la gran empresa, las grandes élites, los grandes grupos económicos concentran incluso el aporte que supuestamente se le da a la economía y que viene del impuesto de todas y todos los chilenos. Diputado Mesa. Sí, mira,
yo creo que quiero volver al punto de que la credibilidad va a ser un eje fundamental acá, porque uno puede decir muchas cosas acá, pero al final es la ciudadanía la que va a decir, mire, le creo más a este o le creo más a este. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que intentó la candidata Janet Jara en desmentir que ella sea la candidata a la continuidad. Acá lo dice Carlos Cuadrado, con su argumento, por supuesto, pero lo dice claramente. Son la continuidad, porque se sienten orgullosos del gobierno en el que participaron. Qué bueno que se sientan orgullosos, yo creo que es lo lógico. Me da un arito como en el básquetbol. ¿Son continuidad, sí o no? ¿Son continuidad? A ver, no, sí o no, porque está él con para poder seguir. Discutamos la continuidad. No, pero tú dijiste y yo que... me siento continuador de un gobierno que te acabo de decir todo lo que es. Y es la gente la pero que Carlos, debiera... no te estoy criticando eso. No es crítica, para hacer pedagogía. Pues no me hagáis trampa. Para hacer pedagogía, Carlos. No me hagáis trampa, no te toca hablar a se mí. me haya interrumpido todo. No, pero sí, la palabra, yo le pedí un minutito al diputado Mesa. ¿Son ustedes la continuidad? ¿Que son orgullosos? Dígame si no, después desarrollan. ¿Sí? Matías, hasta mi cámara. Ahí, no, pero dígame sí o no, porque tiene la palabra... Orgulloso de ser continuidad del rol del minero. Orgulloso de ser del continuidad de las gobierno. 40 horas. Son continuidad y orgulloso de ser continuidad de este gobierno que hizo posible... Pero perdóname, me preguntaste, Matías. Pero usted ya respondió. Usted ya tiene su minuto. Yo me siento orgulloso de que la presidenta Jara haya sido en el pasado ministra y que haya logrado el sueldo mínimo más alto en la historia de nuestro país. Perfecto. Me siento continuador absoluto de que haya hecho una reforma previsional que se demoró años y décadas en sacarla adelante. Aclarado el punto. Y me siento muy orgulloso que los chilenos disfruten de una protección social que nunca en la historia de Chile habían tenido bajo este régimen. Ya. Ahí sí, está hecho el punto. Está hecho el punto porque yo creo que es bueno que digan eso. Entonces uno puede decir, ¿se sienten entonces continuadores del gobierno en donde más chilenos han muerto en manos de la delincuencia? Esa es la pregunta que yo les quiero plantear. ¿Se sienten continuadores del gobierno que más dañó el empleo femenino en los últimos 30 años? Eso no es así. ¿Se sienten continuadores de ese gobierno? ¿Se sienten continuadores del gobierno, por ejemplo, de los convenios, del gobierno de los robos en un montón de gobiernos regionales? Tanto orgullosos están que gobernadores regionales que están imputados en el caso de Procultura, imputados, no son sujetos de interés, no hay una sospecha, no, están imputados y los incorporan en el comando. Se sienten continuadores de eso. Y por eso cuando nosotros decimos que son la continuidad de este gobierno, se sienten continuadores de un gobierno que llegó, por ejemplo, enarbolando las banderas de la protección de los derechos de las mujeres. Pero el presidente, cuando tuvo que escoger entre creerle a la víctima o creerle a Manuel González, prefirió creerle a Manuel González. ¿Se sienten continuadores de eso también? Dame un segundito a mí. Si ustedes de ser gobierno derogarían o cambiarían las 40 horas, ¿ustedes serían partidarios de empujar el aumento del salario mínimo? ¿Derogarían cosas que hizo este gobierno? Nosotros hemos planteado que el próximo gobierno va a ser un gobierno de emergencia y eso es muy importante entenderlo porque hay prioridades y urgencias que hay que resolver. Hasta que nosotros no le garanticemos a los chilenos de que van a poder salir a las 9, a las 10 de la noche a buscar a un familiar al metro y no los van a apuntar con una pistola en la cabeza para robarle el auto, que fue lo que me pasó a mí. Yo le pregunté por un tema complejo. Es que no se trata de contestar lo que uno quiera. Porque si no, yo pido una silla y me siento. Yo le pregunté, ¿ustedes van a derogar o van a cambiar lo de las 40 horas? Déjame responder. Si yo ya se lo pregunté. Sí, y te voy a hacer una aclaración primero, porque una cosa es que yo responda lo que yo quiera y que tú sientes que no respondo tu pregunta. Usted si quiere no me contesta. Sí. Me diga, no le quiero contestar, Matías, y así como no pasa también nada. uno podría decir, mira, hay preguntas que me gustan más, pero por algo estoy acá disponible que tú me hagas todas las preguntas. Y también yo espero que se me dé el tiempo para dar las respuestas que yo quiera. La ciudadanía Vamos a partir con la seguridad para hablar de las 40 horas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque creo que hay que resolver problemas primero. ¿Qué saco yo con decirle a la gente, mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa? ¿A qué? A encerrarse. Si nadie puede salir con los hijos ni a la plaza a la esquina. Bien, si entonces yo creo que hay que resolver... No hay problema. ¿Sabes por qué, Matías? Porque hay que resolver el problema de seguridad primero y después discutamos todo lo demás. A ver, Matías, yo pido... Última oportunidad. ¿Que las 40 horas continuarán con el gobierno eventual? Hoy día, en el programa gobierno no está. ¿Son partidarios o contrarios a las 40 horas? Yo me hago cargo del programa gobierno. Nosotros lo votamos en contra. Perfecto. Cuando me toque votarlo, voy a tomar la misma definición probablemente. Constancia Ju. Sí, a ver, yo creo que hablemos, o sea, comparemos peras con peras y manzana con manzana. La candidata Janet Jara, yo creo que ahí tiene como una contradicción, como diría un ex candidato presidencial hace muchos años atrás, una contradicción vital. El año 90. Una contradicción vital. ¿Por qué? Porque para algunas cosas está muy orgullosa de ser continuidad, ¿cierto? Con el tema de la reforma de pensiones, que lo saca cada vez que puede, las 40 horas, etc. Pero para el resto de las cosas no. Entonces tampoco uno puede hacer una especie como de tener amnesia selectiva.
o es continuidad o no es continuidad. decir algo? ¿Ya? Pero, Por supuesto. ¿No? gracias. No, pero cuando Perdona. termine Gracias. la candidata electa, la diputada electa. Y por otro lado, a ver, ¿qué es lo que pasa hoy día? El tema de las medidas que se han tomado. La reforma de pensiones, yo soy una convencida de que hay muchas cosas que no se debieron haber aprobado y que creo además que como bien dicen, de repente es un tema zanjado. Yo creo que este tema, la izquierda normalmente zanja los temas cuando les conviene. Cuando no les conviene o no les gustó cómo salió, y por eso la misma ministra salió diciendo, voy a llegar al punto final de las 40 horas, salió diciendo, oye, no logramos todo lo que queríamos, vamos a seguir. Cuando se zanjan los temas, cuando les conviene, cuando no les conviene, no. Respecto a las 40 horas, yo creo que es muy difícil echar eso para atrás. Pero lo que sí hay que hacer, y eso creo que hay una conciencia en el comando de José Antonio Kast y en el programa gobierno y en general los economistas que están detrás, es que hay que alivianarle la carga a los empleadores, porque si no, lo que se ve afectado son los empleos formales. Y es por eso que hoy día tú tienes un desempleo, si no me falla la memoria, de un 16% en los jóvenes, de un 9,1% en las en los jóvenes. ¿Perdón? 25 en los jóvenes. 25. Bueno, Los más jóvenes, Eso no es motivo para estar no sé por orgulloso. qué tenía No, entonces el número pero- del 16%, pero, no, sí, pero muy sí. alto respecto a los jóvenes, no sé por qué me había llegado el 16%, pero bueno, más Alrededor alto del 9 todavía. de las Es mujeres. alto en los jóvenes, y por eso están los alrededor del subsidios 9% de las mujeres. Entonces, yo creo que acá el tema es el eje de lo que se va a seguir en un gobierno que va a ser un gobierno distinto, que es donde va a estar puesto el foco. Le seguimos metiendo más carga a los empleadores, los seguimos ahogando con medidas que en la práctica pueden parecer una tremenda protección, pero que va a terminar desincentivando el empleo formal y subiendo el empleo informal. Yo creo que pasa por ahí. Yo creo que el tema de las 40 horas en particular es muy difícil echarlo para atrás. Les quiero hacer una pregunta a ¿Dónde los está el eje? cuatro. Ese es el Una pregunta a los cuatro para cambiar levemente. Tampoco vamos a poner a hablar de un tema muy distinto. ¿Cómo definirían ustedes el voto Parisi? No Parisi o el PDG, que creo que pueden ser cosas distintas. El voto, esa persona anónima que nos está viendo, que no sabemos su nombre, que fue a votar por Franco Parisi. ¿Cómo lo definirían ustedes, don Diego Ibáñez? Mi impresión es que es un voto que justamente este tipo de debates le hacen muy poco sentido, porque mi impresión es que es un voto que no va a plebiscitar lo que fue el ejercicio de este gobierno, porque creo que no es tonto, y creo que asume que este gobierno partió con una pandemia, partió con una crisis migratoria y partió con el 50% de los vehículos policiales en desuso, a propósito de la crisis de seguridad. Eso fue la herencia del gobierno anterior y que este gobierno se tuvo que hacer cargo. Y no le puede echar la culpa al gobierno anterior de los vehículos que estuvieron en el pero taller. ¿puedo El hablar? pirómano ¿Puedo que hablar? apagó el incendio, ¿te pasa? ¿Puedo hablar? No. No, pero ¿qué te pasa? Sí, Te ya pasaste tendrán 10 su por- tiempo. te Está pasaste hablando 10 el por- diputado Ibáñez. Por favor, Muchas continúe, gracias. diputado. Creo que es una persona que no le interesa hablar del pasado y que le interesa hablar del futuro. Y que quiere estabilidad y que se ha sacado la mugre saliendo adelante con su familia en base a su propio mérito y que no le interesa que llegue al poder alguien que abusa, se colude y que solamente va a trabajar para los grandes empresarios. Ese, a mi juicio, es el voto que en gran parte, por ejemplo, de la región de Valparaíso, las zonas como el Aconcagua, ganó, salió primero Franco Parisi. Entonces, mi impresión es que ese voto es mucho más cercano desde el punto de vista del antiabuso, desde el punto de vista de estar a favor del mérito, de la oportunidad de quien quiere salir adelante de una familia humilde, está mucho más cercano, creo yo, desde el punto de vista conceptual, a políticas progresistas. Y creo que nuestro objetivo y nuestro desafío es llegar ahí, porque además muchos de nosotros venimos de ahí, entonces también nos representa. en ¿Y su parte. candidata debiera ir a Bad Boy, el programa al cual lo Absolutamente, invito? absolutamente, sí. ¿Tiene que ir? Sí, ¿Iba a ir? Yo, si me invitan... No, va a ir la candidata Jara. Si me invitan yo voy, yo No. me inviten. Usted le falta todavía. Pasa está en el aviso Senado. de Ibáñez que lo inviten a Bad Boy. A ver, yo creo- Le digo a Franco Parisi... La candidata Jara debería ir a Bad Boy. Mire, yo creo que ella tiene que ir a todos los debates donde le inviten, a todos los lugares a dialogar, porque, insisto, yo de verdad confío en que es una persona que tiene convicciones fuertes y que es capaz de establecer un diálogo. Y ese es su principal plus. Yo creo que Chile hoy está muy enfrentado en discursos polarizantes que a veces afuera en la ciudadanía no tienen asidero, y creo que ella tiene un valor del acuerdo y del cariño para hacer Debe- política que implica escuchar al que piensa distinto. Y su candidato debe ir a Bad Boys. Y también defíneme, por favor, cómo ve usted, diputado Mesa, al votante Parisi. No a Parisi, insisto. Sí, porque, a ver, en Chile hay, yo diría que un grupo mayoritario de personas que en gran parte votaron por Franco Parisi, que durante décadas han visto que cuando se repartía justicia, a ellos no les tocó justicia. Cuando se repartían oportunidades, a ellos no les tocaban oportunidades. Que ven, por ejemplo, cómo algunos funcionarios de gobierno cometen errores tras errores y son protegidos. No solo en este gobierno, ojo, estoy hablando de en general. Cometen errores y son protegidos porque son amigos de, parientes de, estudiaron en el mismo colegio que. Y esta gente que dice, oye, yo estoy
tanto o más preparado que ese, pero como no soy amigo de, no soy pariente de, ni estudié en el colegio tanto, nunca voy a tener esa oportunidad. Es gente que en los últimos años la han tratado de xenófoba porque quiere cerrar la frontera, es gente que en el último año la han tratado de exagerada o de mercaderes del miedo porque tienen miedo de salir a la 10 de la noche de su casa, y que cada vez que dan una opinión política de cualquier cosa son tratados de la peor de las maneras. Y con esto voy a cerrar porque lo que hizo Darío Quiroga, que yo sé que el comando Janet Jara quiere darlo por superado sacándolo, pero lo que hizo Darío Quiroga fue retratar a cierta izquierda, que yo espero por lo menos que aquí no esté representada, pero a cierta izquierda que forma parte del comando Janet Jara, que desprecia a esta gente. A nosotros mismos, a mí mismo, por ser hijo de temporera, por ser hijo de obrero de construcción, por estudiar en el liceo municipal, me han tratado de facho pobre, de desclasado, de morenazi, de un montón de insultos. Simplemente porque soy de Morenazi, derecha. ¿le han dicho? Me han dicho una cantidad de cosas, simplemente porque soy de derecha. Por eso creo que hoy día es esta candidatura que durante los últimos 8 años ha sido tratada de la peor de las maneras y que con el tiempo demostró estar mucho más conectada con la ciudadanía que esta izquierda caviar que se sienta en la poltrona, ¿cierto?, a insultar a cualquiera que no piensa como ellos. Esta candidatura de derecha es la que los va a representar y por eso yo estoy convencido del triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta. ¿Su candidato debe ir a Bad Boys? Yo creo que si se sigue la definición de ir sola, Natalia Archi no debería ir, pero creo que también hay que evaluar la posibilidad de ir a un programa como ese, siempre y cuando sea para hablar de propuestas y no se convierta en una cuestión un poco mediática. Carlos Cuadrado. Yo estaba Defíname anotando- al votante Parisi, usted que de los que Yo estamos estaba aquí anotando algunas ha sido cosas. alcalde, o sea, está bien A ver, cerca de los vecinos. Yo creo que la gente que votó por Parisi básicamente están agotados del abuso permanente que se le hace en todos los ámbitos de la vida a los ciudadanos en Chile. En segundo, digamos el sistema. En segundo lugar, creo que hay un grupo muy importante de gente que se siente maltratada financieramente por ser clase media y estar en un segmento que no recibe ni los apoyos del Estado ni la posibilidad de surgir solos porque los bancos no confían en ellos. En tercer lugar, creo que hay un grupo muy importante de clase media endeudada que hace que cualquier solución que vean en la derecha o en la izquierda no la crean porque nunca le han resuelto los Le toca a problemas ellos. reales que tienen. También creo que aquí hay una gran responsabilidad de nosotros, los que actuamos en lo público, que hay una frustración respecto de los actores públicos, de los políticos tradicionales, que muchas veces prometen y no cumplen y se quedan la vida esperando y mueren sin haber recibido lo que les prometieron. Y tercero, creo que en función de lo que acabo de señalar, hay también una preocupación muy latente y muy vivencial de lo que es su estabilidad económica futura. Por lo tanto, yo creo que cuando critican que la Janet haya incorporado planteamientos que van en esa dirección de los programas de Evelyn o de Meo o de Franco Parisi. Parisi, implica un liderazgo acogedor que demuestra a esa gente que independientemente de las posiciones individuales o ideológicas que uno pueda tener, uno se hace eco de esas demandas e incorpora aquello que puede permitir solucionarlo, cosa que no ha hecho Kast hasta el momento. Carlos, ¿le parece a usted que el votante Franco Parisi es más cercano a lo que propone Janet Jara? A ¿Que ver, José Antonio Kast? yo creo que con todo lo que se ha hecho en beneficio de los derechos sociales de la gente y con todo lo que pareciera ser que podría restringirse, la gente es más cercana a nosotros que a ellos. Y te lo ratifico. En la última votación entre Boric y Kast, los votos de Parisi pasó en el 60% a Boric y en el 40% Sí, pero a Kast. el candidato Boric entonces representaba a la oposición. Hoy día la candidata Jara, usted mismo lo ha dicho, representa la continuidad de un gobierno. Y siempre ser oposición en cualquier parte del mundo es A ver, más fácil. te lo señalo de la siguiente forma. El 1.000.000 de personas que recibe el sueldo mínimo, ¿quieren continuidad o quieren que cambie? Sí, no, yo primero me tengo que hacer cargo de algo que dijo Diego antes respecto al tema de la polarización. Yo creo que hay que tener un poquitito de memoria de corto plazo, tampoco de tanto de largo plazo. O sea, quienes polarizaron este país fueron precisamente ustedes.
después del estallido del 18 de octubre, donde trataron a los carabineros de la peor manera, donde le pusieron la pistola arriba de la mesa al expresidente Sebastián Piñera o calle, el plebiscito ya, la convención, la asamblea constituyente es acá, usted hace esto porque si no esta cuestión se va a ir de las manos. Entonces esto es como nos tuvimos que hacer cargo del problema de seguridad y de migración. Oye, esto es como el pirómano que después se apaga el incendio. Autobombo porque se hace un incendio. O sea, yo creo que esa cuestión ya definitivamente no resiste ningún tipo de análisis. Y todavía tienen ministros que están en ejercicio, que precisamente tuvieron ese tipo de declaraciones, y una candidata presidencial que andaba con la polera anti-carabineros puesta, ¿no? Y que además también ejerció como abogada para defender causas precisamente de personas que lo que hicieron fue tratar de destruir nuestro país. Y eso creo que no hemos escuchado un mea culpa por parte de ustedes y nos han hecho responsables. Y eso creo que es un tema que no es menor. Y que no es menor. Cierra el paréntesis, pero el tema en el cual estábamos. Por zanjado. Votantes Parisi. Volvamos al... Sí, estamos volviendo. Sí, pues volvamos al centro, pero Diego lo planteó, por lo tanto me parece Sí, razonable, adecuado en un debate hacer paréntesis. Y es una recomendación para ustedes, de que ojalá hagan un mea culpa y se hagan responsables por lo que hicieron. Constanza, volvamos al votante Parisi. Vuelvo al voto Parisi. Y si su candidato debiera ir a Bad Boy. Yo, mira, creo que el tema del voto Parisi, comparto con Carlos una cosa. Yo creo que es un voto como que yo pensé que lo iba a canalizar de mayor medida Johannes Kaiser. Y no fue así, ¿cierto? Johannes Kaiser sacó un porcentaje, pero era el porcentaje que las encuestas estimaban, pero que es el voto del desencanto, ¿cierto? De como que ya el voto como una suerte de voto antipolítico, que probablemente hay un porcentaje importante de esos votos que se van a convertir en nulos o blancos para la segunda vuelta. Según Panel UD de hoy día, mostraba que un porcentaje relevante de los votos de Franco Parisi, probablemente por lo que dice Matías, por el hecho de ser no la continuidad, sino que ser oposición, se van a ir mayoritariamente a José Antonio Kast, y un porcentaje importante también, un 20 y tanto por ciento, 24% si no me falla la memoria, se va a ir a la candidata Janet Jara, pero va a haber un porcentaje importante nulos o blancos. Lo que creo que eso sí que no es extrapolable, y por eso el tema del programa de Bad Boys, no sé si marca una diferencia. Eso lo digo. ¿Usted que le da consejos a ellos, le daría consejos a su candidato de que fuera Bad Boy o no? Es que yo creo que en el fondo esto como de tratar de buscar a Parisi no es lo mismo que tratar de buscar el voto de Parisi. Entonces la verdad es que no sé si es algo que entre comillas vaya a mover la aguja. Y entre que esté en una gira en terreno, en una campaña que es muy cortita, y vaya un programa como este. Por eso no se atreven a ir al debate, porque ahí sí se puede mover la aguja. Entonces prefieren abstenerse de los programas y seguramente, siguiendo esa línea argumental, no proponer que vaya Bad Boys, porque desconfiguraría lo que ustedes ya planificaron. Voy a parafrasear ahora, No, pero déjame terminar. Déjame terminar. Déjame agarrar la perdona, va a José tener su Carlos. espacio. Todavía no termino mi argumentación. Diputado Mesa, disculpe que Te se termine. reitero, yo vengo de otro mundo, me acostumbraré al tuyo, todavía no. Termine, por favor. Si no se trata de termine, mundo, por favor, hay Carlos que tener un mínimo de respeto pero- con la gente. Estoy hablando, ¿me das el respeto para poder Sí, hablar? termine. Te lo pido. Por favor. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión muy básica y muy pedestre y muy clásica. Aquí hay una simplificación de la realidad, hay una exageración de la realidad, hay una repetición constante de lo mismo, hay una transferencia psicológica y un contagio colectivo que a ustedes les interesa instalar. Es parte de la campaña, lo básico. Lo que yo señalo es que, al igual como Constanza señala que Bad Boys no va a alterar la Tengo aguja, la duda, no sí, estoy diciendo que... o sea, de sí verdad tienes no- la certeza de que si va a un debate puede alterarse la aguja. Y ese es el motivo final de por qué no va, porque hay cobardía democrática y hay una falta de Decirle a José Antonio que es pedagogía cobarde política. es de una Yo te voy a- ignorancia. Es que vamos a terminar con el diputado Mesa porque nos tenemos que ir a un No corte. entremos en la lógica. Y se Ya, sintió pero, aludido. Carlos, mira. Breve, por favor, muy breve, Sí, por favor. mira. Tú en la del barro con Sí, eso. mira, Connie, yo entré a la Universidad Católica de Temuco junto a José Antonio Kast a punta de golpes por parte de estudiantes de izquierda organizados para funarnos. Pero escúchame, porque cuando me escuches vas a entender lo que te quiero decir, porque tú no lees las mentes. Entonces tienes que escucharme para poder entenderlo. Por cierto que no, pues Ya, soy qué bueno, humano. qué bueno. Entonces, decirle a un candidato
que se atrevió a levantar la voz cuando muchos se quedaron callados hace 8 años atrás, que es cobarde, yo creo que es una falta de respeto enorme. Y ahora respecto al programa Bad Boys y al voto Parisi, yo creo que aquí todos se han equivocado, y digo todos, incluyéndome incluso a mí también, en creer que esto se trata simplemente de decir, mira, yo tengo esta propuesta que es de Parisi, venga para acá. Porque el votante de Parisi primero necesita creerte. Y yo no sé si les creo hoy día a los candidatos. Les agradezco disculpe, Yo es que quiero cerrar con nos van a algo, sacar, pero cierre, pero- cierre. Cierre, por favor. Pero así cerrado, ¿sí? No, Ya, Diego, por súper favor. cerrado. 10 Muchas segundos. gracias, Diego. Es difícil por los que tiempos. el candidato Parisi le crea a un candidato presidencial que le dice a los migrantes que salgan y entren, o que tiene de jefe económico a quien participó de las colusiones del pollo y de la farmacia. Es muy difícil Pero qué que ese fácil votante tirar mentiras al ante final del élite programa, vote por Carlos, Cast. José Carlos, Constanza, Pucha. muchísimas gracias por Mentiras al estar final del aquí. programa, Bienvenidos siempre. a Mal. este espacio de conversación. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros Paulina Bodanovich, una de las líderes de la campaña de Yanet Jara. Estarán representadas las dos campañas en el espacio que viene aquí en Estado Nacional. Espérenos, ya volvemos. Nos acompaña la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, que ha logrado ser elegida, no reelegida porque usted en rigor no fue elegida en su momento, pero el electorado reafirmó su liderazgo en la zona. Así que Paulina, felicitaciones, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Un cariñoso saludo a todos, y particularmente a la gente de mi región, al Maule, que me honró con la primera mayoría de nuestra lista, así que muy contenta de poder seguir trabajando No hay, con nuestra región. no hay tiempo para descansar, el verano será para descansar porque tienen que rápidamente ponerse al servicio todos de una candidatura que está cuesta arriba. Mirada por los números, si uno saca números la aritmética es simple, pero la política no es aritmética simple. Así es. Mira, yo creo que hay un equipo con mucha energía, con mucho conocimiento, con mucha impronta de querer trabajar, y bueno, y con una candidata que tiene cualquier cantidad de energía, de pila, y que también moviliza mucho a la gente. Así es que creo que va a ser una buena campaña donde lo territorial creo que es fundamental. Si una lección uno puede sacar de los resultados en Chile es que no basta con las redes sociales, no basta con eslogan, sino que de verdad hay que estar mucho más en el territorio, hablando con la gente, explicándole las propuestas y mostrando que aquí no se trata de Jara versus Kast, se trata de lo que viene para nuestro país, de si queremos un país donde finalmente quepamos todos seamos considerados, donde no haya una zanja en la mitad. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que solamente el tema de seguridad queda corto para las necesidades de Chile? No, yo creo que la seguridad es una condición esencial, habilitante. Yo misma en la Comisión de Seguridad que integro he trabajado en muchas leyes, las hemos aprobado todas. Fui autora de la ley antiterrorista, es decir, hay una condición desde nuestro mundo de una preocupación esencial. Carolina Toá fue la ministra del Interior, que sacó más leyes y que le dio recursos a Carabineros, se renovó la flota entera de Carabineros en este gobierno. Por lo tanto, hay una preocupación por la seguridad, pero no todo se agota en la seguridad, porque esa es una condición habilitante, es el primer piso del edificio. Necesitamos seguridad, por cierto, las políticas de seguridad son de largo plazo, partieron hace muchos años. Recordemos que en el primer gobierno del presidente Piñera su eslogan era se acabó la puerta giratoria, se le acabó la fiesta a los delincuentes. Tenemos un problema con el Poder Judicial, tenemos un tema con la Fiscalía, con la demora de los juicios. Por lo tanto, la seguridad hay que abordarla integralmente como un todo y no por parcialidades como hasta ahora, donde realmente tenemos ahí un problema en todo lo que es el flujo del trabajo, pero necesitamos también otras seguridades. Sí. A usted le toca ser jefa de campaña en este caso, es una labor bien compleja, una campaña que se pasó, las dos, pero que hágase cargo de la suya, una semana para apagar incendios de alguna manera, ordenar la casa, y es tan corto el tiempo que uno debería suponer que pura propuesta, pura calle, pura feria o puro vecindario. El caso de Darío Quiroga, me gustaría que me hablara sobre ello porque hablan de clasismo en la izquierda, hablan de que reaccionaron solo cuando se hizo la polémica, pero ese video es de abril. Entonces, cuéntenos, ¿cómo fue esa crisis al interior? Yo no he escuchado a nadie del comando de Kast condenar las palabras del jefe de campaña de Evelyn Matei cuando nos trató a todos de atorrantes.
Mire, yo creo que sí, aquí no se trata del clasismo ni de la chimuchina, yo creo que de verdad es de cómo nos integramos todos en nuestro país. Cómo yo estaba escuchando el panel anterior y pareciera ser que de un lado están quienes defienden a los empresarios y del otro lado quienes defienden a los trabajadores. Quiero decirle que el aumento, por ejemplo... ¿Y es tan binario eso? Por eso lo digo, no es así. El país no es así, la vida no es así, no es los que están a favor de una cosa y de otra. Yo misma he sido abogado de trabajadores por mucho tiempo, entendiendo también hasta dónde una empresa, porque no todas las empresas son iguales, hay empresas pequeñas, hay microempresarios, hay gente que se ha forjado con esfuerzo, que también nosotros tenemos que pensar que las medidas que se quieren proponer, por ejemplo, un sueldo vital de 750.000 pesos, que es necesario que la gente tenga mejores ingresos, pero también tenemos que pensar en ese pequeño empresario de Cauquenes que tiene 3 trabajadores y que a lo mejor él piensa que no le va a alcanzar. Entonces él no está contra los trabajadores, él no está contra la medida, está pensando en que de acuerdo a sus ingresos no puede tomar esa posición y me lo dijo. Me dijo, bueno, yo le dije, hay un subsidio para eso. Ah, si hay un subsidio, estoy de acuerdo. Entonces, esto no es blanco y negro, no es unas personas enfrentadas contra otras. En el mismo Congreso, Matías, nosotros nos sentamos unos frente a otros, pero no puede ser que Chile esté siempre enfrentado. A eso yo aludo con la zanja. No podemos hacerle una zanja al país, escondernos atrás del vidrio blindado y no salir a la calle a hablar con la gente. ¿Pero cuánto le afectó el caso Quiroga? El jefe de campaña, en la mano derecha, hablara de flaites, que es un término que... Mire, yo creo, de partida no nos podemos centrar en algo que ya es una decisión de la candidata, que es apartarlo. En segundo lugar, es algo que él dijo en otra época. No, por eso vuelvo... En abril. Sí, pero no lo hizo en condición de jefe de campaña. ¿Por qué no? Si queremos hablar del clasismo, hablemos de lo que dijo el jefe de campaña de Evelyn Matei. ¿Dónde está el arrepentimiento de haber tratado a la mitad de Chile o más de la mitad de atorrantes, gente que es de sacrificio, de trabajo, aquellos que se levantan bien temprano para ir a dejar los cabros chicos al colegio, para después irse a la pega, que el metro se queda parado, o que en las regiones, como en mi región, las micros dejan de pasar a las 9 de la noche y la gente queda en los paraderos. Entonces, quiero decirle, esa gente es atorrante, es gente trabajadora. Y yo tengo el mayor respeto, además porque soy presidenta del Partido Socialista, el mayor respeto por las y los trabajadores del país y también por toda esa cantidad de personas que hoy día son emprendedores, que con esfuerzo y riesgo propio sacan adelante sus pequeñas empresas, sus medianas empresas y dan trabajo, porque es una cantidad de gente muy importante en nuestro país. Paulina, ¿qué se busca con la aparición tan fuerte de figuras del socialismo democrático, de la concertación, ministros de pasados gobiernos, Vidal o Minami? ¿Cuál es la búsqueda estratégica del diseño ahí? Bueno, yo me integré el día viernes después de que ya estaban tomadas bastantes decisiones, pero más que una estrategia... ¿Quiere decir eso que no las comparte? No. Estoy diciendo que no podría dar yo cuenta del análisis que probablemente se hizo, sino simplemente decir que aquí no hay estrategia, aquí hay una convicción de muchas personas, como Francisco Vidal, como Osvaldo Puccio, como Andrés Palma. Me estoy acordando de ese almuerzo, de esa cena que se hizo hace poquitos días en el Divertimento. Mucha gente que tiene la convicción de que esta amplia coalición que se está constituyendo entre la democracia cristiana y el Partido Comunista para empujar los avances que necesitamos, no solo en seguridad, porque todos estamos convencidos que la seguridad es una condición esencial, pero que también la gente requiere seguridad social, que se requiere seguridad económica, que se requiere también restablecer ciertos temas importantes como el respeto en los colegios, como el orden en las escuelas, como que los profesores y profesoras tengan seguridad laboral, cosa que no está ocurriendo porque en muchas partes, por ejemplo en Talca y Curicó, los PADEM dejaron a profesores en la calle, pero también hay profesores que hoy día están atemorizados de lo que ocurre al interior de los colegios. También tenemos que hacernos cargo de eso. En estos 21 días el tiempo apremia. ¿Y dónde caben los que votaron los que cruzaron en su momento de su mundo a votar por Evelyn Matei? No solo los que participan de Demócrata o Amarillo o incluso de Populi, ¿caben en este mundo estas personas? Bueno, esa es la invitación. Los necesitan o si no, no llegan. Es que mire, yo creo que esto no es una no cosa... el militante, el votante no es una cosa de utilidad, así de necesitar, sino más bien de convocar. ¿A qué convocamos? Convocamos a un país donde vamos a poder seguir discutiendo, los que no somos todos iguales, los que somos distintos,
Por eso yo te pongo el ejemplo del Senado. Nos sentamos enfrentados la derecha y la izquierda. Y en el espacio intermedio El centro. está la democracia cristiana, en fin, Evópolis, hay un centro. Entonces, pero aquí no debiera haber un enfrentamiento, porque podemos tener distintas visiones, distintas formas de solucionar y abordar los problemas, pero lo que tiene que haber es la búsqueda de acuerdo. Y a mí, lo que me preocupa de este eventual gobierno de Kast es la falta de posibilidad de llegar a sentarnos a la mesa, a conversar, y lo digo con bastante conocimiento, porque nos tocó en el segundo proceso constitucional ver cómo no hubo ninguna posibilidad de diálogo. Ellos se restaron de la posibilidad de construir esas bases constitucionales, o sea, de la construcción sobre la que íbamos a hacer habrán aquello. aprendido sobre sus errores, porque Es que yo veo que no. hemos visto a Esquella y a Raúl, que son dos de los ejes fundamentales de la campaña de Kast, hablando sobre ampliar su espacio. Yo supongo que eso indica que hacen una autocrítica a lo que pasó en ese segundo. Pero ampliar el espacio no significa dialogar con los demás, no significa dialogar con la otra mitad del país, no significa entender que no somos atorrantes, sino que somos personas, que hay trabajadores que a lo mejor no nacieron con cuna de oro, como muchos de la derecha, con herencias, partiendo por el candidato Kast, sino gente trabajadora y que no puede ser ¿No es menospreciada. descalificatorio eso que es decir usted, tenemos que dialogar, tenemos que acercarnos y después decirle, tratarlo de esa manera? No es una forma Pero de si hacer no lo política. estoy tratando de ninguna manera, estoy Es haciendo una descalific- constatación. lo acaba de descalificar de alguna no manera. No lo estoy La cuna de descalificando. oro, la herencia. Estoy diciendo que la gente no es atorrante por el hecho de no tener herencia, de ser trabajadora. ¿Y es flight el que tiene un nombre con no, Z? yo no pongo... Mire, soy pésima para los calificativos, pésima. Jamás hago calificaciones de las personas, La cuna de ni oro me es una gusta el califica- adjetivo. la cuna de No, oro es de una Kast. constatación, porque por eso digo, los empresarios no pueden estar enfrentados a los trabajadores. Nosotros lo que buscamos es lo que hizo Janet Jara. Janet Jara buscó integrar en mesas tripartitas, y siempre cuento esto, como Juan Sutil hizo un reconocimiento en un 1 de mayo en la CUT, diciendo: yo es primera vez que estoy aquí y es primera vez que está el presidente de la CPC en la CUT. Y eso es lo que nosotros buscamos. No buscamos descalificar a nadie, ni buscamos decir este es rico contra pobre. No, si aquí la sociedad chilena, todos tienen derechos, todos tienen necesidades, y hay que buscar cómo el empresariado también es necesario, y también buscamos la fórmula de que haya mayor crecimiento económico, de que facilitemos las tramitaciones, porque esto que se ha llamado la permisología también viene siendo un problema desde hace largo tiempo. Para que instalemos una desaladora, para que instalemos una empresa, demora muchos años, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de atraer la inversión extranjera. Paulina, ¿cómo Entonces define- aquí no es que la derecha esté preocupada de la inversión extranjera y de los empresarios y nosotros estemos solo preocupados de los trabajadores. Aquí hay economistas serios, hay personas calificadas Sin que duda. están apoyando la candidatura de Janet Jara, porque ven que el espectro que ella puede unir y alcanzar es mucho más amplio que el que hace la derecha. Usted, que ha hecho mucha calle en su región y como presidente de su partido, ¿vio venir el fenómeno Parisi? Porque es un fenómeno del cual todos hablamos e intentan definir. Quiero que me diga si lo vio venir y cómo define al votante Parisi. Mira, a mí no me extrañó la gran cantidad de votos de Parisi, porque en mi región a mí me lo decían personas en distintos lugares. Constitución él ganó, y ahí hay un mundo de personas, los pescadores, de las pescadoras también, personas que tienen sus emprendimientos, que no lo han pasado bien también, porque recordemos el trágico caso de la Bruma que ocurrió en las costas de Biobío, pero que es una embarcación de Constitución donde todavía hay 7 familias que están esperando justicia. Bueno, y esas personas que tienen unas problemáticas distintas, porque son emprendedores, son personas que trabajan por cuenta propia, que no tienen seguridad social, muchas de esas personas a mí me decían que creían que las soluciones que propone Parisi son buenas soluciones para ellos. Por lo tanto, yo no caracterizaría el votante en general, porque No. creo que hay distintas realidades que están detrás de eso. Sí, a mí me parece importante atender a las soluciones que propone Parisi, que en muchos ¿Y le casos parece son, más proclive son al bastante mundo atendibles. a las propuestas Jara o a las propuestas Kast? Es que por Es eso, difícil, pero una apuesta, por llamarlo de algún modo. mire, frívolo. eso creo que le corresponde a los que están en Sí. el análisis de los datos y todo eso, pero sí quiero decir que nuestra candidata está abierta a incorporar propuestas no solo de Parisi, y lo hizo, de Matei, el tema de los centros oncológicos, por ejemplo. Pero poco el entonces, presidente Boric se les ve más abriéndose al mundo Matei, pero el mundo Boric parece que de alguna manera lo ven como una mochila, con el mayor respeto.
Porque las palabras de la candidata Jara respecto del presidente Boric fueron desusadamente duras, a mi parecer, humildemente. Que vaya a trabajar, que no me dé consejos, que le pagan el sueldo para que trabaje, cosas. Fue su ministra. Mire, yo creo que aquí nuestra candidata ha sido bien clara en decir que va a ser continuadora de las buenas políticas públicas, pero no solo del presidente Boric. Nosotros estamos continuando políticas públicas y mejorando y con una preocupación por la educación pública que viene de la época de Pedro Aguirre Cerda. Y entre paréntesis, todos nuestros cariños al Partido Radical, el partido más antiguo de Chile, que lo está pasando muy mal, así que nuestro afecto y solidaridad con esos 26.000 militantes que existen a lo largo de Chile, que son radicales y que son también representantes de un partido que luchó por la educación pública y en la cual otros partidos también participamos. Lo está invitando el Partido Socialista a los militantes que quedan sin barca. Está bien, nada están con tanto interés. No son tan lejanos, no son tan lejanos. Pero somos vecinos, vivimos al frente. Paulina Bonoy, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Hacemos una pausa. A la vuelta estará Rodolfo Carter representando la otra visión de la candidatura de José Antonio Kast. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Estado Nacional, con el auspicio. Está con nosotros el encargado de seguridad en el comando de José Antonio Kast, el reciente senador electo, Rodolfo Carter, ex alcalde, lo conocemos. Senador electo, primero felicitaciones por la tremenda votación, casi que duplica el que lo siguió, casi. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Primero agradecer la confianza de la gente de la Araucanía, que me premió con una votación extraordinaria, pero lo primero es decir, a la victoria y a la derrota hay que mirarla como las dos hipócritas que son siempre. Cuando uno gana y gana muy bien, es cuando uno tiene que ser más humilde en la victoria. Y también tenderle una mano a los que no han ganado, especialmente nuestros primos hermanos de Chile Vamos, que están en un proceso interno que va a ser doloroso, pero que necesitamos que se pongan de pie rápido, porque es una tierra poblada de patriotas que hoy día necesita a mucha gente para reconstruir Chile. No, usted no es republicano, milita, pero usted está en el mundo republicano. Si ese mundo deja fuera a Chile Vamos, es un camino corto ese. Es que ni siquiera por el cálculo electoral pequeño. Por gobernar. Es por una actitud humana. Los grandes momentos de Chile han estado marcados por la grandeza. Desde Prat hasta los héroes del Riñihue en el terremoto del 60, fueron gente extraordinaria que puso primero a Chile. Hoy día la patria nos golpea la puerta, algunos nos ha hecho cariño, eligiéndonos con grandes votaciones, pero lejos de envanecerse, hay que tender la mano, construir una gran mayoría para que José Antonio Kast sea electo presidente con una mayoría social enorme. ¿Se sienten ganadores ya de esta elección? No. Lo peor que uno puede... Lo mismo que te decía recién, la victoria y la derrota son dos grandes hipócritas, no hay que creerle a ninguna de ellas. Efectivamente, los números indican que lo más probable es que José Antonio gane, pero aquí hay dos elementos que tenemos que hacer. Primero, estar muy atento a qué dijo el electorado de Franco Parisi, ese 19, casi 20%. Vamos a hablar de eso. Aquí no hay que ningunear a nadie, tampoco el electorado está a remate en una plaza pública, no corresponden las frases tan poco felices como la del encargado de campaña de la señora Jara, rodeando básicamente a la familia Parisi en una crueldad infinita, que no corresponde en el Chile moderno que queremos construir. Y segundo, mirando muy atento a los dolores que representó el electorado de Franco, que hizo una gran campaña y que hoy día él lo ha dicho, además, gánense los votos y en eso estamos. Pero además, por otro lado, junto con ganar, mira lo que te voy a decir, podemos aprender del mejor. ¿Quién es el mejor? Del gobierno más fracasado de la historia como Gabriel Boric. Boric salió en primera vuelta con un 25%. Producto de las circunstancias políticas ese minuto, en segunda vuelta gana con 56%. La votación más alta que ha tenido un hombre o una mujer para ser electo presidente de Chile. ¿Qué hizo Boric? Dijo, bueno, soy el sepulturero del neoliberalismo, voy a dictar una nueva constitución, voy a pasar por arriba, y se olvidó de escuchar lo que le decía ese 30 y tantos % que se sumó a la segunda vuelta. Ese error del presidente Boric nosotros no lo vamos a cometer. Estamos muy atentos a este gran arco opositor que se va a construir probablemente para poder construir un gobierno que transforme Chile con un presidente como José Antonio Kast. Por lo pronto abrió dos temas muy importantes. El análisis del votante Parisi, pero antes un segundito. Usted dice que el error de no escuchar a los que no votaron por uno, los republicanos, que es el mundo que usted hoy día habita... Mala palabra habitar, vamos a cambiarla. El espacio... ¿Dónde trabajo? El espacio donde hace política, ¿no es cierto? En la segunda convención del Partido Republicano, algunos dicen se llevó la pelota para la casa y algunos ven en el mundo Kast, sus opositores, que es malo para negociar, malo para llamar a los que no votaron por él, que son más de guetos, de participar ellos mismos. ¿Usted ve algo de eso? No. ¿Ve riesgo ahí si gana Kast en que gobiernen solo los republicanos?
Yo estoy más maduro que hace 4 años. José Antonio, desde luego, que está más maduro que hace 4 años. Todos hemos aprendido y, como te decía, hemos podido ver en el adversario, en Boric, el fracaso, marcado por la soberbia, el exceso de ideología, de entender que cuando tú ganas en segunda vuelta con una gran votación, los votos no te pertenecen. Mucha gente votó por distintas razones, te corresponde, y ese será el talento de José Antonio. Con mucha humildad, sorprender. ¿Usted ve humildad en el mundo republicano? Sí, yo creo que sí. Mira, si todos estamos hablando en el mismo tono. Usted ha visto a Arturo Esquella, que dijo en un diario el día de ayer. Si creen que vamos con nosotros, están muy equivocados. ¿Qué ha dicho la Secretaría General? Lo mismo. ¿Qué han dicho varios parlamentarios electos? Lo mismo. ¿Y qué ha hecho José Antonio Kast? Al día siguiente ya se ordenaron todos los equipos, está recorriendo Chile, estamos con la mejor disposición de escuchar. Pero de nuevo, mira, si queremos cambiar nuestro país, tenemos que cambiar nosotros primero. Yo el primero. Y una forma de cambiar, en el momento de la victoria, sorprender con la humildad. No como cálculo político, sino una actitud genuinamente del alma, destinada a tenderle una mano, por ejemplo, a Chile Vamos, que hoy día está en un proceso de restañar sus propias heridas. Esperamos que se recuperen pronto porque los necesitamos. También construir una gran relación con los patriotas que están al lado de Johannes Kaiser, que hizo una gran campaña respetuosa y generosa. Y evidentemente, respecto del electorado de Franco Parisi, él tiene que determinar bien qué quiere hacer, su alianza política, sus diputados, pero como lo ha dicho, jamás menospreciar, nunca caricaturizar, porque el voto de Parisi es un voto complejo, de un Chile que está enojado, y al cual, que más que denigrarlo, como ha hecho la candidatura de Jara, roteándolo, diciéndole que son los fachos pobres, nuevamente sale la arrogancia de la izquierda ultrona y con un whisky en la mano. A esa gente, más que ningunearla, hay que escucharla. Tal vez no construyamos alianza con ellos, dependerá de ellos, pero sí vamos a ganar escuchándolos. Usted, cuando andaba en la búsqueda de si iba a ser candidato presidencial, que si primaria, que si no primaria, que senador, que por Valparaíso, que por la Araucanía, que por aquí y por allá, se especuló con que iba a ser una primaria con Parisi. O sea, usted no es tan lejano al mundo Parisi, lo conoce más que muchos chilenos y mucho más que el mundo de los republicanos. Entonces, ¿cómo lo define? Varias cosas las que usted ha dicho son especulaciones. Sí, yo eso dije. ¿Se especuló qué? En estricto rigor, yo nunca andaba buscando ser senador por un lugar u otro. Se especuló con mi nombre, ¿sí?, por la presencia que yo tengo en algunas encuestas. Y evidentemente, cuando yo salgo de Chile Vamos, yo llegué a Republicano sin pedir nada. Y tampoco me ofrecieron nada. Fue muy a última hora, cuando ya habían pasado los plazos para cambiarse de distrito, que José Antonio me pide que vaya a ponerle el pecho a las balas a la Araucanía y me ha regalado una de las misiones más lindas, que es tratar de colaborar para que la región más linda de Chile, con gente buena que vive con el terrorismo todos los días, y que en Santiago la gente no sabe lo que es cosechar o vivir con policías cuidando tu casa todo el día. No lo sabe. Ninguno de los que hablan con desdén de la Araucanía no lo saben. Tal vez mi talento, espero colaborar en eso, es con mano dura con el crimen y el terrorismo, también devolverle el progreso y la prosperidad a cientos de miles de chilenos que viven con miedo hoy día en la Araucanía. Así que primero, eso. Lo segundo, respecto de Franco Parisi, él ha sido súper generoso conmigo en algún minuto. Me invitó a su casa en Orlando tiempo atrás. No lo fui a ver a él, sino que en un viaje con mis niños. Sí. Estaba conversando, fuimos a ver la casa de Harry Potter. Y en un minuto nos juntamos con Franco y su familia y sus niños. Y tuve una conversación donde me planteó la posibilidad de hacer una primaria con la abuela. Y yo le dije, yo tengo la mejor onda con la abuela, ha estado en mi casa en los cumpleaños de mi hermano, pero una cosa es la relación personal, que siempre tiene que cuidarse, y otra cosa es que tenemos en común políticamente. ¿Qué tiene en común usted con el mundo Parisi? Más allá de la persona. Probablemente tengo... ¿Se siente identificado con el mundo como han definido mucho el mundo Parisi? Es que yo creo que es muy difícil identificarse con un mundo porque son muchas cosas a la vez. Probablemente el elector de Franco Parisi, que es un gran candidato, un gran comunicador, creo que a veces se le pasa la mano en algunas expresiones como esta de facho ni comunacho, porque reducir a la gente en caricatura no es una buena idea. Le acaba de pasar cuando se denigra a su hermana cuando se burlan de su nombre. No corresponde caricaturizar a la gente. Creo que eso hay que hacer un servicio al país tratando de separar la paja del trigo. Pero dicho eso, creo que representa el descontento del elector del norte, el minero, que tiene altas rentas pero que siente que no tiene el espacio social de reconocimiento. Probablemente en el sur hay un enojo con la élite política tradicional. Yo lo vi en la Araucanía, donde las familias tradicionales tuvieron una derrota importante en esta elección. Y básicamente representa un elector de clase media, de mucho mérito, que todavía dice que en este país falta que les abran espacios. Esta última semana vimos 2 o 3 personas relevantes en las distintas coaliciones políticas que hicieron comentarios muy poco felices respecto de cómo votan los chilenos. A ver. Vimos a una persona que trabajaba en el comando de Elín Matei refiriéndose que había una parte de la sociedad que entendía mejor los problemas de Chile que otra. Eso no es feliz. Y tampoco, mucho peor, infinitamente mucho peor. Es una frase poco feliz, que viene de alguien que ha hecho un gran servicio por Chile. ¿Qué lo dijo?
Juan Sutil lo dijo en su ¿Ya? momento. Creo que Juan ha hecho un gran servicio a Chile, pero es una frase muy poco feliz. ¿Paternalista? No le voy a poner, ninguna caricatura a eso, pero el chileno de Vitacura vale exactamente que lo mismo del Floriano o del Pintanino. Tienen sensibilidades distintas, miran el mundo de forma distinta, pero son chilenos y son hijos de esta misma tierra. Hay que erradicar ese tipo de comentarios. Sé que Juan no lo ha dicho con mala intención porque es un patriota de la primera hora, como se dice ahora. En el caso de Quiroga, que viene del mundo de Jara, se sacan la careta. Si son la izquierda, estos tipos que les gusta gobernar desde los condominios de la Reina, mirando cómo se quema el país durante el estallido social y hacen unos grandes diagnósticos, pero cuando la gente no vota como ellos quieren, lo primero que hacen es rotearla. Entonces inventaron el facho pobre. Dice que no caricaturiza, pero los condominios de la Reina es la caricatura. Bueno, es que lo son. Pero es una caricatura. No es una caricatura, es un dato estadístico. Ah, bueno. Es un dato estadístico. ¿Todos los condominios de la Reina No. miraron el estallido? No todos. Ellos que viven en los condominios de la Reina miraron el estallido, no es lo mismo. El predicado va detrás del sujeto. Hay que analizar la frase, va. En este caso en particular es brutal el desprecio. Cuando no se entiende algo, primero se estudia, se escucha y por sobre todo se respeta. El elector de Franco Parisi es tan chileno como el elector de doña Janet Jara, como el elector de José Antonio Kast. Tendremos que escucharlos, interpretarlos con mucho respeto. Usted puede ser en 4 años más un rival de Franco Parisi. Mire, Se ha dicho tantas veces sí. lo peor que puede hacer usted es decir eso. Yo tengo una sola frase que... No, hay cosas peores que podría decir. Pero está bien, pero en otro horario. Pero en otro horario. Pero, pero usted- lo que le quiero decir, mire, respecto a esa pregunta, para que la despejemos, no me la pregunte de nuevo en los próximos 4 años. Un profesor de la Católica me dijo una vez, al día siguiente de la muerte de Jaime Guzmán, la presidencia de Chile es como una mujer bonita, ella es la que elige. Para que quiera ser candidato tiene que estar bien afeitado, bien terneado, bien peinado, y veremos si te saca a bailar. Muchos políticos viven obsesionados con la presidencia de la República, si es un hecho que va y viene. Está bien. Hoy día yo soy senador de la Araucanía, espero colaborar con el gobierno del presidente Kast, hacer un gran gobierno. Hablemos de la Araucanía porque Hablemos. allí está el tema de la pobreza y de la seguridad como temas fundamentales, el progreso, el desarrollo, que están bien unidas. La falta de desarrollo en la Araucanía con el tema de la seguridad. ¿No hay temor a una sobre proyección o expectativas de seguridad en un eventual gobierno de José Antonio Kast y enfocado, por favor, en su región? Los problemas de la Araucanía son como un zoom de los problemas que tiene el país. Es la región más violenta, la más abandonada en manos del terrorismo. Se cortan caminos, se agarran a balazos a la gente en la calle y no se le dispara a los dueños de las grandes propiedades. Terminan asesinados conductores de camión, obreros de las forestales, gente, pequeños propietarios. De repente en Santiago la gente que tiene la impresión, no, quédense las grandes forestales. No, una pequeña familia, no voy a dar su apellido por razones obvias, 4 hijos, 20 hectáreas, no estamos hablando de una gran propiedad, viven hace 6 años con un piquete de carabineros cuidándolo todos los días. Un solo día que dejaron de estar ahí y los ametrallaron. Así vive la gente en la Araucanía. Viene ahora la época de cosecha, mientras la gente va al sur, las motos de agua, las lanchas, a pasarlo bien. Qué bueno. Mayeco se quema. Viven cosechando, los pequeños agricultores viven rodeados de carabineros y militares para cosechar. Nuestros niños no merecen vivir así. Pero lo que decimos de la Araucanía también lo podemos decir de un barrio en Maipú o en Quinta Normal, en donde la gente vive con miedo al narcotráfico todos los días, en una escala tal vez menor, pero son los mismos problemas de origen. Pero aquí va lo importante, a propósito de tu pregunta. El que crea que esto se resuelve solo con mano dura, nos está leyendo mal. La mano dura es porque queremos recuperar la paz del país y la paz del país para devolver la prosperidad a los chilenos. Cuando se pregunta, ¿la PGU se mantiene? Claro que se mantiene, pero para poder pagarla, el país tiene que volver a crecer. Y para volver a crecer tenemos que tener inversión, empleo, los chilenos tranquilos, las empresas tranquilas dando trabajo. Por tanto, son las caras de una misma moneda. Vamos a pelear esta gran batalla por el derecho de los chilenos a que nos devuelvan nuestro país. Este país pequeño al final del mundo, que no era perfecto, pero donde no se agarraba a balazo a la gente en la autopista, ni vivíamos con miedo al secuestro. Pero también al otro lado, y probablemente somos de la misma generación, cuando volvimos a la democracia, uno de los grandes orgullos transversales que tuvimos es que éramos el mejor país de América. Vamos a volver a hacerlo. Rodolfo Carter, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nos despedimos. Sigan la programación de TVN, las noticias de Canal 24 y todas sus plataformas. Que tengan muy buen domingo y una muy buena semana. Gracias. Con el auspicio de Salmón Chile. No grave robos, evítelos con Tepillé.
y hace bien ver NTV. Hemos presentado Estado Nacional.